Estamos de vuelta en CNN Chile Radio, 10:36. A esta hora de la mañana conversamos con el alcalde de la Florida, Daniel Reyes, que está junto a nosotros en el estudio. Bienvenido, alcalde. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias por estar con nosotros. La semana pasada hubo mucha atención noticiosa a propósito de lo que estaba ocurriendo ahí en la comuna de la Florida por la toma Dignidad. Concluyó la primera etapa, nos contaba usted, alcalde, antes de comenzar esta entrevista. ¿Cuál es su balance, primero, del proceso de desalojo de esa toma? A ver, la verdad que muy satisfecho por la forma en cómo se llevó a cabo. Este fue un procedimiento, además, que si bien en su fase operativa fue lo que pudo ver la gente, básicamente a través de los medios de comunicación, sí, la última semana, daba cuenta de un trabajo que se extendió incluso por mucho más de un año. Desde que se declaró esta zona como una zona de riesgo, dado el riesgo aluvional y de remoción en masa que existe, en una faja que definimos de 30 metros, que es la zona de mayor riesgo, por cierto, porque la toma es harto más que eso. Y en esa faja estamos hablando del orden de 194 familias. A partir de ahí se generó un procedimiento de catastro, básicamente de registro de las personas que allí se encontraban, en coordinación con la delegación presidencial, con el Cerro Metropolitano, y bueno, lo que vimos la semana pasada, que fue la fase operativa propiamente tal, que claro, es el desarme, que más allá de las escaramuzas del primer día, básicamente hubo 2 personas detenidas, una de ellas por arrojar objetos a carabineros, y el incendio de la tarde, que fue un incendio derechamente provocado. Las imágenes son bastante elocuentes respecto de eso, y nosotros por lo mismo presentamos una querella. En términos generales, la verdad que se desarrolló de muy buena manera, fue un éxito, por cierto. Era lo que esperaban. Sí, por cierto, ¿no? O sea, de alguna forma era lo que esperábamos, dado el nivel de planificación que teníamos tanto de parte de los equipos municipales, también, por cierto, Carabineros, que nos otorgó y nos garantizó en todo momento el orden público, y eso nos permitía a nosotros desplegarnos. ¿En qué consistía esta primera etapa, alcalde? Tal como le señalé, el decreto que establece esta zona de exclusión señala una zona de mayor riesgo que son los 30 metros de la ribera norte de la quebrada. Estamos hablando del orden de 194 familias que allí se encontraban, y básicamente reunía ciertas características que lo hacían particularmente complejo el trabajo, porque en términos morfológicos básicamente estábamos trabajando al borde de una quebrada. Sí. Eso requería una maquinaria de una especificidad determinada y por supuesto también los equipos técnicos y naturalmente algún grado de resistencia que podríamos haber esperado aparte de las personas que allí se encontraban, pero como le digo, en términos generales fue un procedimiento sumamente tranquilo, se pudo llevar de buena manera. De hecho, esta primera etapa del desarme de las 194 viviendas o casas que allí se encontraban se encuentra concluido. Estamos ya en una segunda etapa que dice relación con remover los escombros. Nosotros estimamos que son del orden de 1.500 toneladas de escombros. Es muchísimo. Es una cantidad que es difícil de dimensionar. Sí, claro. Y eso va a tomar un tiempo. Por cierto, por lo menos una semana nosotros estimamos, y después viene una tercera fase que dice relación con inhabilitar el terreno. Usted comprenderá que no resulta eficiente ni tampoco resulta razonable que hayamos desalojado para que se lo vuelvan a tomar. Lógico. Y ese proceso de inhabilitar básicamente se utiliza, en este caso a nuestro favor, la propia morfología que tiene el terreno y con la remoción de tierra, con la generación de lomajes, también con la excavación de zanjas, estructuras de hormigón también, para que estas personas no se puedan instalar. Ahora, alcalde, ¿ya no quedan familias ahí en la toma de dignidad? Particularmente en la faja que definimos de los 30 metros ya no quedan familias. La toma en su conjunto estamos hablando del orden de 700 familias. Por tanto, nosotros estimamos que cercano a un tercio de la toma ya lo logramos erradicar a través de este procedimiento. Ahora hemos conversado justamente con la delegación presidencial, que han sido básicamente la contraparte desde el nivel central, que nuestra proyección es que de aquí a marzo debiéramos tener erradicado el 100% de la toma, replicando el mismo procedimiento, generando una instancia catastro, generando, por cierto, la posibilidad de aquellas personas que cumpliendo con los requisitos puedan acceder a alguna solución, ya sea en la modalidad transitoria, como por ejemplo un subsidio para el arriendo, o en una modalidad definitiva. Y luego de eso, por cierto, ya en la fase operativa. Ahí estamos viendo imágenes precisamente de la quebrada y de esa faja de tierra a la que usted hacía alusión. Ahora, dado que ya se avanzó con esta primera etapa, que por lo que veo era la más compleja por esas características del terreno y otras cosas, ¿en qué situación está la conversación con las otras familias, por ejemplo, para que el desalojo sea pacífico, para que esas personas tengan una respuesta también, etcétera? Nosotros, cuando se declaró la inhabilidad del terreno en marzo del año 2024, se inició una instancia de coordinación, no solo con esta faja que iba a estar afecta al proceso de demolición, sino que con el resto, con la toma en su totalidad. Se inició un proceso de catastro que cerró en noviembre del año pasado. De las cerca de 700 familias y fracción, prácticamente 480 familias se catastraron en el procedimiento. Hubo un grupo de personas que no está dispuesta simplemente a ser registrada y ser parte del proceso.
¿Y esto por qué es tan relevante? Porque en definitiva a partir de ese catastro uno define las personas que califican de acuerdo a parámetros de vulnerabilidad, por cierto, para poder acceder a una solución habitacional e ingresan a lo que se denomina un orden de prelación, que es básicamente una especie de lista respecto de los otros comités que hay en la comuna, porque no podemos obviar ni podemos pasar por alto que en la comuna hoy día existen 106 comités de allegados, comités de vivienda, de personas que ciertamente tienen la misma necesidad, demandan una solución habitacional, pero se han sometido a los procedimientos regulares que establece Servio. Por tanto, tampoco resulta justo, pensando en ellos, que una persona, a partir de un hecho de fuerza, como es una toma, se salte la fila. Por tanto, esas personas que se catastran ingresan a esta lista de espera, si usted quiere, que se denomina orden de prelación. ¿Y esa es la solución, digamos, estándar o fue algo particular que se conversó para este caso? No, si bien se conversó para este caso, se generó este procedimiento porque era muy relevante tanto desde el punto de vista municipal como también desde el nivel central. Por supuesto que no existiera esta posibilidad de a partir de un hecho de fuerza, ilegítimo, por cierto, como es una toma, porque las tomas tienen esa característica, las personas pudieran acceder a una solución, si usted quiere, express o de manera no por el conducto regular. Por tanto, era sumamente relevante que las personas primero entendieran eso y luego se sometieran a los procedimientos regulares que están establecidos para la asignación de subsidios. Ahora, si uno empieza a ver este caso, pero lo une además con lo que ocurrió en Quilpué hace poco, ¿no? Con la toma que también fue radicada ahí en esa zona, más otros procesos que están en curso, se va generando un trabajo, digamos, más amplio a nivel nacional para ir erradicando estas tomas. ¿Cómo ve esos procesos también? Porque nunca es fácil erradicar una toma, genera mucha resistencia, no solo de las familias que están ahí, sino que fuera también se ve como un acto que puede afectar a niños, adultos mayores, personas con problemas de salud, etcétera, que quedan en la calle de un día para otro, etcétera. ¿Cómo ve usted desde la perspectiva municipal el que se esté avanzando en la erradicación de las tomas en general? Yo diría dos cosas. Lo primero, para nadie es grato tener que llevar a cabo un procedimiento como este. Algunas personas me preguntaban y ciertamente uno no es, a mí no me resulta indiferente justamente cuando una persona me manifiesta una situación como la que usted describe, pero yo tengo un mandato. El primero es cumplir la ley y resguardar la integridad física y la vida de esas personas. Y en segundo lugar, justamente por eso yo fui tan crítico respecto de la actitud o esta mesa de trabajo que generó el Ministerio de Vivienda, particularmente el ministro Montes, en torno a la toma de San Antonio. Porque el precedente que generaba y la expectativa que generó incluso respecto del procedimiento... Por la compra del terreno. Por la compra del terreno, porque en definitiva nosotros nos encontrábamos en pleno proceso de catastro, de coordinar justamente la fase operativa del desalojo de la toma, y cuando el Estado, básicamente a través del Ministerio de Vivienda, envía esta señal, legítimo, o sea, no legítimamente, pero las personas razonablemente dicen, bueno, acá hay una expectativa y si en San Antonio se generó esta instancia para eventualmente comprar el terreno, ¿por qué yo no? Más allá de que en este caso se trata de una zona de exclusión. Por eso yo fui particularmente crítico respecto de eso, porque la señal del Estado fue muy mala y también por eso he hecho un distingo respecto del trabajo que han hecho los equipos técnicos de Servio acá, que básicamente con quienes nos hemos vinculado en el día a día. Yo creo que ellos en ese sentido han sido sumamente razonables y responsables también justamente en la forma en cómo se ha trabajado, diciéndole siempre la verdad. Yo he tenido la instancia y tuve la instancia de reunirme con los dirigentes principalmente de la toma, y del minuto uno les transmitimos primero que el desalojo se iba a ejecutar. Y segundo, que hay un grupo no menor de personas, cercano al 50%, que por distintas razones no van a poder acceder nunca a una solución habitacional, porque no cumplen con parámetros de vulnerabilidad, porque en algunos casos tienen vivienda, y porque también hay una segunda vivienda. Sí, claro, y porque también en un número bastante relevante hay personas que se encuentran en una situación migratoria irregular. Y respecto de ellos es imposible, y decirles otra cosa sería derechamente mentirles en su cara que van a poder acceder a una solución. Ahora, en el caso de la toma de San Antonio, a propósito del contrapunto que usted plantea y de su mirada más crítica sobre el trabajo que el Ministerio de Vivienda ha hecho allá, estamos hablando de una envergadura muy distinta también, ¿no? ¿Erradicar la toma de San Antonio es posible? Si bien efectivamente es bastante más grande que la toma que nosotros tenemos en la Florida, como 10.000 personas, ¿no? En el caso de la Florida, la toma en su conjunto debiera ser del orden de 1.800, 2.000 personas. También es una toma muy grande, pero por cierto además que efectivamente en términos operativos resulta muy complejo, pero nosotros, insisto, como autoridad tenemos un primer deber, que es decirle la verdad a las personas. Muchas veces la verdad incomoda, pero nosotros tenemos esa obligación y, por cierto, resguardar la integridad física y la vida de las personas. Yo no quisiera el día de mañana que por no haber hecho mi trabajo, por no haber cumplido la ley, por ejemplo, en el contexto de un incendio, como ocurrió en noviembre del año pasado, o como ocurrió en Viña del Mar, tengamos que lamentar pérdidas de vidas humanas, que en último término se diga, mire, por la irresponsabilidad de una autoridad que no quiso dar cumplimiento a la ley, finalmente estamos lamentando vidas humanas. Yo, por lo menos, en el ejercicio de mi cargo no quisiera convivir con aquello, por tanto,
Prefiero, y si tengo que optar, por cierto, voy a optar por el cumplimiento de la ley, resguardando la integridad física y la vida de esas personas. Estamos con el alcalde de la Florida, Daniel Reyes, aquí en CNN Chile Radio. Alcalde, hablemos de otro tema. La ley de seguridad municipal está en trámite en el Congreso, está en el Senado, lo hemos conversado en las últimas semanas también a propósito de ese proceso y va con algunos cambios a propósito del proyecto que venía desde la Cámara de Diputados. Pero ha demorado. RAE para la suma, este proyecto se viene discutiendo hace mucho rato, no ha sido tan fácil sacarlo y estamos muy cerquita ya de que se cierre este proceso legislativo. Entonces, uno empieza a pensar en la posibilidad de que el proyecto sencillamente no se estanque y no salga. ¿Cómo ven ustedes los cambios que se están discutiendo en el proyecto? Por cierto, si bien hoy día está con discusión inmediata el proyecto de ley, está en segundo trámite en el Senado, es un proyecto que se queda corto y, como usted bien señala, lleva años de tramitación. Y pasa algo, no curioso, pero a lo menos llamativo. En el mundo de los alcaldes, que son quienes convivimos en el día a día con esta realidad, hay bastante más acuerdo respecto a lo que uno puede encontrar en el Parlamento, tanto en la Cámara como en el Senado. Efectivamente, por ejemplo, incluso en el caso nuestro, firmamos durante este año un convenio de colaboración entre los 6 municipios del suroriente: Puente Alto, La Florida, San Joaquín, Macul, San José de Maipo y Pirque. Todos con sensibilidades políticas bastante diversas en el espectro político completo, pero todos coincidíamos, por ejemplo, en la necesidad de incorporar el porte de armas no letales en los funcionarios de seguridad municipal. Primero, reconociendo un estatuto jurídico especial respecto de ellos, porque básicamente hoy día no, en los hechos, o sea, más bien existen de hecho. Sí. No tienen un reconocimiento. Están en el aire, digamos. Por cierto. Segundo, son la primera respuesta ante la comisión del delito. Y acá nadie pretende, ciertamente, que los funcionarios municipales estén disparando una pistola taser a diestra y siniestra. Evidentemente, las personas tienen que estar sometidas a un procedimiento de certificación, de capacitación, tienen que estar permanentemente también sujetos a la fiscalización, por ejemplo, en el OS10, como se hace con la seguridad privada, y estableciendo protocolos claros respecto de en qué instancias podría intervenir una situación como esa, de manera tal que podríamos prevenir, por ejemplo, situaciones de violencia intrafamiliar donde se encuentra en riesgo la integridad de la víctima o incluso del funcionario. Recuerda usted que hace 2 años atrás, también en la comuna de Macul, falleció un funcionario municipal que cumplía labores de seguridad en un procedimiento de esta naturaleza. Por tanto, si bien existe hoy día el proyecto está con discusión inmediata, creo que es un proyecto que se queda corto y naturalmente llegó demasiado tarde respecto a la necesidad que tenemos los municipios. Alcalde Reyes, gracias por haber venido al estudio. Muy Muchas amable. Gracias.